de recibir esta adoración que estamos haciendo esta noche. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Papá. Sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso. Sabemos que tú eres el Dios, el que nos ha escogido. Gracias te damos, Papá. Muchas gracias, oh Señor. Gracias, 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 Señor. Amén y amén. Aleluya. Si usted se ha gozado, amado hermano, regálele una ofrenda de palmas a que vive y permanece para siempre. Así queremos darle gracias a nuestro hermano que nos alimenta con esas alabanzas. Y también queremos hacer algo. Queremos confesar que aquí están las promesas del Señor. Queremos decirle al Señor que todo lo que hay aquí es para nosotros. Y queremos hacer esta promesa del Señor y los invito que levanten su Biblia o donde usted pueda meditar en la palabra y decir que estas son las promesas del Señor y las promesas del Señor mías son. Amén. Pueden tomar su lugar y vamos a meditar un poco en la palabra del Señor. Aleluya. Queremos meditar en la palabra porque sabemos bien que en estos momentos nosotros necesitamos del Señor. Nosotros podemos decir que estamos bien, pero hay momentos que nosotros necesitamos de Dios. ¿Por qué? Porque en los momentos más difíciles de nuestra vida no hay ser humano que nos pueda ayudar. No es nuestros padres que nos pueden ayudar. No es el amigo que nos puede ayudar, sino es solamente el Señor. Y le agradecemos a Dios porque Él nos permite de estar reunidos en esta noche. Y le agradecemos a Dios por los hijos de Davis que están acá con nosotros. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Anoche meditábamos, acordándonos de ellos, como si hubo esa señal entre Dios, como quien dice diciéndole: Señor, queremos verlos. Y hoy nos miramos y es una bendición poder compartir también con ellos de lo que Dios está bendiciendo en esta noche. Queremos hablar acerca de una palabra que el Señor nos permite. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros buscamos soluciones al problema. Buscamos poder entender y comprender lo que estamos pasando. Pero no nos damos a conocer que lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, es un propósito de Dios. Tenemos que cumplir el propósito de Dios. Por ese motivo nos viene a veces dificultades a nuestras vidas, como enfermedades, escasez, pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, viene ese momento de angustia y decir: ¿por qué estamos pasando este proceso? ¿Por qué me vino esto? Si yo estoy obedeciendo la palabra del Señor, si yo estoy cumpliendo lo que Dios me está diciendo, entonces ¿por qué me está viniendo esto? Pero a veces
cosas que pasan a nuestras vidas, porque es necesario que Jesús se acerque y nos diga que este es el propósito del Señor. Eso es, por ese motivo, por eso vamos a entrar al tema. Y el tema de esta noche es: no se trata de entender, sino de confiar en el proceso. Ahí está. Ese es el tema que vamos a hablar en esta noche. No se trata de entender, sino se trata de confiar el proceso. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a meditar, a poder entender cuál es el proceso, no vamos a llegar a entender. No vamos a llegar a poder decir: oh sí, este es un proceso para Dios. Lo que vamos a llegar es de decir: si yo voy a la iglesia, si yo confío en el Señor, ¿por qué me está sucediendo esto? Estos son los pensamientos que llegan y no llega la confianza. Pero hoy queremos ver que confiar en Dios es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios está pidiendo es que nosotros confiemos en el Señor. ¿Por qué? Porque van a venir momentos, o ya están esos momentos, que solo Dios nos puede ayudar para poder comprender este tema. Vamos a meditar la palabra que es San Juan, capítulo 9 y versículo 3 al 4. Aleluya. Ahora ya nos vamos actualizando, porque ahora vamos a tener la palabra pantalla también. Bendito sea el Señor, que ahí nos va ayudando para ir poder avanzando. San Juan, en su capítulo 9 y su versículo 3 al 4. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice a la letra: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que en el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Aleluya. Aleluya. Vamos a leer de nuevo porque yo leí el 4 y era el 3. Dice: respondió Jesús: no es el que pecó sino sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. El mensaje está claro, amado hermano. Al principio empezamos a decir: cuando nosotros estamos enfermos o estamos pasando unos momentos difíciles, no nos van a poder ayudar nuestros padres, no nos van a poder ayudar nuestros hijos o nuestro amigo, el que más tenemos más cercano. ¿Por qué? Porque la palabra nos está enseñando que va a haber un momento que ellos no van a poder hacer nada, no van a poder trabajar, pero el que vamos a pedir nosotros y el que va a venir a hacer esa obra es Jesús. ¿Por qué? Porque es el propósito que se tiene que cumplir. Ahí narra, en los contextos empiezan a decir, empiezan a sugerir esas preguntas, a decirnos: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué?
Porque ahí está narrando una historia, un milagro de lo que Dios puede hacer. Hay un hombre que nació ciego. ¿Será que lo puedo curar el papá? ¿Será que lo puede curar el hermano o la hermana? ¿Será que lo puede curar el amigo o el vecino? No. Puede curarlo Jesús. Por eso es necesario que nosotros pongamos la confianza en el Señor. Es necesario que nosotros pongamos la confianza. ¿Por qué? Porque en esos momentos que para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. En esos momentos que tal vez nos puede decir el doctor, no, él no tiene cura, él no se va a levantar, él va a pasar un procedimiento, va a pasar años así, con esa actitud, o así enfermo. Pero si nosotros ponemos la confianza en el Señor, no es necesario que pasen años. Solo con la presencia del Señor, que Él se acerque hacia nosotros, vamos a recibir el milagro. Pero hoy vamos a comprender cómo es el proceso de poder recibir ese milagro. Porque muchos necesitamos milagros, pero queremos entender cuál es el proceso. Y por eso quiero darle 3 puntos tan importantes que debemos de poner para que podamos entender el proceso y podamos confiar. Punto número 1 dice confianza. Aleluya. La confianza es lo más principal de lo que no se debe de perder. ¿Por qué? Porque la confianza es un pilar fundamental en todas las relaciones. Si nosotros confiamos en el Señor del proceso que está pasando nuestro hijo o nuestro padre o nuestra familiar, debemos de confiar de lo que Dios puede hacer. Por eso no debemos de apartarnos de la confianza del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra nos está enseñando que si nosotros confiamos, el hombre no puede hacer nada. La mamá no puede hacer nada. La palabra nos está enseñando que el que puede hacer el milagro es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos está revelando que Él no importa el horario, no importa el día, no importa la fecha, sino lo que importa es la confianza, porque Él está trabajando. Por eso Él nos dice, no importa de día o de noche, sino Él está trabajando cuando nosotros realmente pongamos la confianza en el Señor Jesús. Él va a trabajar, Él se va a manifestar. Por eso es necesario tener bien claro este punto, la confianza. ¿Por qué? Porque Él es el que va a hacer ese milagro. El ciego estaba en un lugar, ya tenía años. ¿Por qué? Porque él fue nació con eso. Pero no encontraba la cura, no encontraba que nadie le pudiera devolver ese milagro, esa vista. Pero cuando él comenzó a confiar con la persona que se le acercó, ahí está un pasaje tan emocionante. ¿Por qué? Porque él no podía ver, pero sí confió. Y ahora nosotros podemos ver de lo que Dios puede hacer. Podemos confiar, pero es necesario que nosotros confiemos en el Señor. Oiga lo que dice Salmos 37, 25. Aleluya. Salmos 37, 25. Oye,
Ahí dice, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que bendiga pan. Si nosotros empezamos a confiar y a tener ese acercamiento con Jesús, no va a haber nada que nos va a separar, amado hermano. La palabra nos está enseñando que no hay justo desamparado. Entonces nos está enseñando que si nosotros ponemos esa confianza en el Señor en el proceso que se está pasando, entonces el Señor nos va a aumentar la fe y nos va a alimentar. ¿Por qué? Porque la confianza es la que está generando ese milagro. Pero Dios lo que necesita es que nosotros demos el paso de poder confiar y poder ver ese milagro que estamos esperando. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a confiar, pero confiar en ese que nos vio más antes, en ese que nos ha guardado, en Él que nos ha cuidado. Es necesario que nosotros pongamos esa confianza en el Señor. Por eso es tan importante la confianza. Punto número 2 dice la obediencia. El punto número 2, la obediencia. ¿Por qué? Porque es ganador. Para recibir la sanidad, todos esos puntos de poder confiar de la palabra que se le había dado, que cuando él recibió esa palabra, él sabía que iba a hacer ese milagro. Él sabía que iba a volver a ver. Por eso él confió. Y cuando él confió, él obedeció. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a confiar y aprendamos a obedecer a lo que Dios está tratando de darnos a entender. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se presenta de esta manera, le empieza a hacer la obra milagrosa. Muchos dicen que fue lo que él hizo en la tierra y le aumentó en los ojos. Pero nosotros comprendiendo la palabra no es eso lo que él echó a los ojos al varón, sino lo que a él lo hizo ver ese milagro fue la confianza y la obediencia. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, ve a lavarte al estanque. Él le dio una palabra. Él le dio una palabra que le obedeciera. Y hoy en día, amados hermanos, si nosotros queremos ver ese milagro milagroso que nosotros queremos, ahí nos está enseñando que es un estanque. Pero hoy en día, aquí no tenemos estanque, pero tenemos la casa de Dios. Tenemos la casa de Dios donde sabemos que Dios se manifiesta y hace esos milagros que hacía antes en la casa del Señor. Él se puede hacer. Entonces, el milagro surgió cuando él empezó a caminar creyendo a Jesús. No surgió cuando él se estaba lavando la cara, sino el milagro se fue dando paso a paso conforme él empezó a caminar para ir al estanque. Si nosotros queremos ver ese milagro que tanto estamos esperando o anhelamos ese milagro, entonces ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de caminar no al estanque, sino a la casa del Señor, para que el Señor se glorifique, se manifieste en ese asunto que está pasando. Por eso es necesario que nosotros podamos comprender el proceso. El proceso siempre va a venir.
Pero lo que no debemos de hacer es dejar de desconfiar del Señor. Por eso es necesario que nosotros tengamos estos puntos claros. ¿Por qué se va a manifestar el Señor? Porque Él quiere hacer ese milagro. Él quiere darnos esa salvación. Él quiere darnos lo que nosotros anhelamos. ¿Qué anhelamos hoy en día? Nosotros anhelamos el gozo de poder estar unidos como familia. No familia de sangre, sino familia en Cristo Jesús. Y podamos compartir juntos esos milagros que el Señor puede hacer. Por eso es necesario que nosotros podamos comprender y que digamos no a los pensamientos que a veces nos quieren apartar. ¿Por qué? Porque cuando esos pensamientos vienen, amado hermano, no nos está dejando, no nos está permitiendo que nosotros podamos comprender. ¿Por qué? Porque el ser humano buscamos la forma de comprender. Entonces, Dios nos está diciendo que no debemos de comprender, sino debemos de confiar en el proceso. Por eso nosotros debemos de confiar de lo que Dios puede hacer. La palabra nos enseña cosas grandes y milagrosas. ¿Qué no hizo el Señor? ¿Y qué nos sigue haciendo? El Señor sigue manifestándose en cada momento, en cada proceso de nuestras vidas. No solo nosotros, sino a los que están afuera, a los que están a la par, a los vecinos, a los que nos escuchan. Dios les está hablando y les está diciendo: confíen en mí. Pero solo yo puedo trabajar de noche y de día. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfermamos, nadie nos va a atender de noche. Nadie nos va a decir: oh, llévelo a la clínica, o llévelo al hospital. Ahí va a haber alguien que lo va a atender. No, tenemos que esperar. Por eso Dios nos está enseñando, cuando pasen esos momentos, lo que debemos de hacer es confiar. Confiar en el Señor y Él va a hacer ese milagro. ¿Por qué? Porque en el proceso debemos de obedecer lo que Dios nos está enseñando. Hoy les he traído esta confianza, esta palabra de confianza para que en el proceso que estamos pasando debemos de confiar. Si nosotros sufrimos, es una señal milagrosa. ¿Por qué? Porque lo que viene es algo maravilloso. Eso lo tengo bien claro. ¿Por qué? Porque mi proceso fue bastante doloroso. He sufrido y sigo sufriendo. Y hoy me gozo del Señor. ¿Por qué? Porque sé que desde este sufrimiento que está pasando, un día voy a llorar. Pero voy a llorar de alegría cada día más, acordándome del proceso que estamos pasando. Por eso yo los animo, amados hermanos, yo los animo para que podamos confiar, porque el proceso va a pasar, el proceso va a pasar y el milagro va a llegar. ¿Cuántos años esperó este joven ciego para poder ver ese milagro? ¿Cuántos años? Ya era de edad grande. ¿Cuántos años? Y a veces no queremos esperar días o horas para poder llegar ese proceso. Ahora, si nos dijeran que tu enfermedad va a tener que pasar unos 50 años, ¿será que la enfermedad nos va a matar? Pero va a ser la angustia. Por eso es necesario que nosotros pongamos la confianza en el Señor, porque van a haber personas que nos van a decir: no, este ya no tiene nada, este ya no se compone, este ya no se va a levantar, ya no se va a recuperar. Pero los propósitos de Dios son para darnos ese milagro. Por eso es necesario que nosotros pongamos esa confianza, esa obediencia
para que nosotros pongamos a obedecer de lo que Dios quiere. Y por eso me llamó tanto la atención este mensaje. ¿Por qué? Porque oiga lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio 5:33. Deuteronomio 5:33. En todo el camino que Jehová nuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, prolonguéis nuestros días en la tierra que habéis de poseer. Amados hermanos, si nosotros buscamos esa obediencia, Dios nos va a dar guías milagrosos, nos va a dar guías para que nosotros podamos demostrar esa confianza y esa obediencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, amado hermano, Dios está dispuesto a hacer ese milagro. A veces nos detiene el Señor. A veces ya está el milagro, pero solo está esperando que nosotros demos el paso. Pero ¿por qué no se acerca? Porque Él nos está esperando que nosotros aprendamos a confiar más, aprendamos a obedecer más, para que el milagro suceda. Este valor me llamó mucha la atención, porque Él no podía ver, pero sí confió y así obedeció. Y hoy nosotros podemos ver, podemos caminar, podemos escuchar. ¿Qué nos espera a nosotros? Solo debemos de confiar más y obedecer. Por eso, cuando el Señor hace ese milagro en los tiempos difíciles, o en los tiempos malos, en los tiempos de bendición, o en los tiempos más alegres, la palabra nos enseña que la honra siempre va a ser para el Señor. Sea bueno, sea malo, siempre la honra, debemos de aprender que la honra va a ser para el Señor, no va a ser para nosotros, solo para el Señor. Por eso el punto número 3, ya vamos a terminar con este mensaje. Punto número 3, dice, la honra y la manifestación sea para Dios. ¿Por qué? Porque todo el proceso, amado hermano, lo que debemos hacer es agradecerle a Dios. Si nosotros estamos sufriendo o estamos pasando un proceso, siempre debemos agradecerle a Dios. Pero hoy en día nosotros, en lugar de agradecerle a Dios, nos empezamos a revelar y nos empezamos a decir, ¿para eso estoy buscando yo a Dios? ¿Para eso? Pero la palabra nos está enseñando, sea bueno, sea malo, sea de bendición o sea de maldición, debemos de darle la honra a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control. Usted no es porque haya venido a venir. No es porque a usted le haya nacido estar aquí, sino porque Dios ya lo escogió para hacer ese milagro. Dios ya lo escogió para que usted pueda ser ese vaso útil para poder dar las buenas nuevas a aquella persona que necesita. Por eso es la enseñanza que nosotros debemos de comprender, debemos de entender y de confiar de lo que Dios hizo y sigue haciendo. Este es un mensaje poderoso que el joven no podía ver, pero sí obedeció. Entonces, el Señor nos está mandando que confiemos más, que confiemos más. ¿Estamos pasando procesos? Claro que estamos pasando procesos. ¿Estamos sufriendo? Claro que estamos sufriendo. Pero este proceso va a pasar. Este proceso va a terminar. ¿Por qué? Porque la palabra nos está enseñando que no hay cosa que va a permanecer hasta el fin. No hay cosa que va a estar estable para toda la vida.
No hay cosa que va a durar para siempre. La palabra nos está enseñando que la ceguera de este joven llegó un momento que se terminó. Llegó un momento que pudo este joven poder recibir esa palabra, esa confianza, esa sanidad. La palabra nos está entrando a entender, amado hermano, que el proceso que estamos pasando va a terminar un día. Va a terminar. ¿Por qué? Porque no hay cosa permanente, sino lo que la cosa que está permanente es la palabra de Dios. La palabra nos enseña que todo pasa, pero menos mi palabra. La palabra del Señor siempre va a estar firme, siempre va a estar para hacer esas obras, pero el proceso va a terminar. El proceso va a terminar. Esa es la enseñanza que les traje en esta noche, para que podamos retomar esas fuerzas y que podamos acercarnos más al Señor, a poder confiar solo con que el Señor nos ha permitido estar acá, nos va dando a entender que Él tiene el control. Solo con el proceso que estamos pasando y estamos viendo la obra del Señor, nos está dando a entender que Él tiene el control. Y si a nosotros nos está yendo de bendición, nos está dando a entender que Dios tiene el control. Y por eso nosotros debemos de entender que la honra y la manifestación, sea bien o sea mal, siempre va a ser para Dios. Estemos ganando poco, estemos ganando bastante, siempre debemos de agradecerle a Dios. ¿Por qué? Porque nos está proveyendo el trabajo, nos está proveyendo para nuestros alimentos. Por eso siempre debemos de darle la honra al Señor, amado hermano. Esta es la enseñanza que el Señor me ha dado y se la he compartido. Y para terminar, quiero que leamos el último versículo, que es en el primer libro de Samuel, en su capítulo 2, y su versículo 30. Vamos a terminar leyendo esta palabra y luego vamos a entrar en un momento de oración. Dice: por eso Jehová, Dios de Israel, dice: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andaría siempre delante de mí. Pero ahora he dicho Jehová: nunca hagas yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y a los que me desprecian serán detenidos en poco. Nos da a entender, si nosotros lo honramos al Señor, va a haber alguien que nos honra. Si nosotros ponemos ese proceso en las manos de Dios y lo honramos, Él se va a manifestar. Él se va a manifestar, amado hermano. Queremos que este mensaje sea para bien, para que nos ayude para seguir haciendo. Debemos de comprender que el proceso va a pasar. El proceso no es duradero, el proceso va a pasar.